Lado B, con B de Valentina y Vanessa. Voy con mi canción. Ok. Yo creo que no vas a tener ni idea. Ni idea, del ay, principio. no, Bueno, puede qué que no. estrés. Y si sí, sos demasiado mañé. Bueno. Iba caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Sí, me las sé. Es que Ay, somos muy amor, mañés. eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. Maná. Pues, ¿por qué escogí esta canción? Ajá. Porque es una canción que yo diría, parce, es demasiado heavy que a uno se la dediquen, porque se llama Eres mi religión. Y hablar de religión es hablar de ya palabras mayores. Sí. Es decir, yo me pongo a pensar, a uno sí lo han querido lo suficiente en la vida. Es decir, yo... ¿por qué llegamos a este tema? Porque vos estabas hablando como que en Twitter pues en X, estabas hablando de que vos te has hecho tatuajes pensando o en honrando personas que has amado, no necesariamente parejas, personas que has amado o que amas, pero porque tenés la certeza del amor que sentís por esas personas. Y la pregunta es, ¿hay alguien que me ame a mí lo suficiente como para haberse hecho un tatuaje en mi honor? Sí. Pues es algo muy desde el ego, pues, porque es preguntar quién me ha querido a mí más de lo que yo he querido, Sí. pues, o si habrá alguien que me quiera lo suficiente como para hacerse un tatuaje. Sí, es como... Pues es muy de novia tóxica, pues, pero es una pregunta de verdad que yo me he hecho porque no lo sé, no tengo certeza de... O sea, yo sé que he pasado por vida de gente, Ajá. pero no sé qué tan importante he sido, no tanto importante, Relevante. qué tan relevante he sido en la vida de otros, ¿sí me Ujú. entendés? Porque yo tengo certeza de la gente que para mí ha sido relevante, Sí. pero no de la gente para la que yo he sido relevante. Sí. Sí, muy heavy. Pues muy heavy el ego de uno. Sí, horrible, horrible. La pataleta Es desde del ego de uno. Full ego. Sí, pero también es que yo llegué, estoy tratando de hacer memoria de cómo llegué yo A esa revelación, porque para mí fue como de verdad, o sea, puede sonar Sí, tonto, sí. puede sonar tonto, pero yo estaba pensando como en tatuarme más. Sí. Yo estaba ¿A como quién me pensando, tatúo? pero estaba pensando como en más en diseño Ujú. que en vamos aquí, porque vamos a tocar un tema puntiagudo. Cuando uno está tatuado o tiene tatuajes o es aficionado a tatuarse, uno tiene como unos procesos mentales como muy locos que van cambiando desde el primer tatuaje hasta el último tatuaje, ¿sí? O al más reciente, ¿sí? ¿O qué? Como que la primera vez que vos te tatuaste hay unas variables, la edad, la época, La etcétera, mamá, etcétera. si le dejó de hablar o no. Sí, muchas cosas. Pero es una decisión que no es fácil de tomar a menos que vos estés o prendo o drogado. Claro, porque mucha no tiene reversa, pues es el una vaina cliché, que es... sí. El cliché es como que la persona que dice mi cuerpo, mi arte, mi templo, Mi y decisión. va y pues se hace como... ok. Sí, se hace como unas 4, 5, 6, 7 horas de sesión. O sea, como que el tatuaje tiene un ritual. Ok. Y el otro cliché, o sea, el primero es como el tatuaje ritual y el tatuaje significativísimo. Y el otro cliché es como estoy borracho Sí, en Los Ángeles tatuaje y en Las ridículo, Vegas sí. y me hago... Sí, pues, Sí, me hago a Jesucristo en una tabla Sí. fumando, pues. Sí, es como ¿qué pasó ayer? ¿Cómo se llama en inglés? Sí, esa? sí. Hangover. Hangover. Hangover es el cliché de, ay, estábamos rumbeando y súper locos, entramos y nos tatuamos, ¿sí o qué? Sí. Pero entonces, y pues y hay otra gente que ya lo mete como con religión y culto y eso. Entonces yo estaba como pensando, bueno, pues que yo quiero terminarme en la manga, pero entonces yo quiero diseñarme y pensar desde el diseño. Ok. Sí o qué, como que
Ya no la caguemos más. Ya no es que no la caguemos, porque yo me tatué a los 30 y en realidad nosotros nos tatuamos grandes, pues mayores de edad, grandes, ya conscientes y como adultas e independientes, como que, que va, yo me voy a tatuar. Aunque mamá y mi abuela siempre me decía, ¿usted por qué se dañó así? Que hemos mencionado en ese podcast que a usted decía que qué lindos tus perritos y a mí me decía usted por qué se dañó. No, que a mi abuela de hecho me decía como que, no, que Valentina, que los tatuajes, entonces yo me quedaba viéndole. O sea, sufrió de verdad. Y decía como que, güey, pero es que yo también tengo tatuajes. Es que no, pero es que es diferente porque los suyos son bonitos. Son perritos. Es ella los veía lindos. Son perros, exacto. Y son perros que ella conoció, entonces eran como que, ay, qué lindo el perrito. Y todos tus visibles son perros porque el otro está en la espalda, que no es visible, y no son perros, que fue el primero. Es que el primero siempre es como, no, el primero mío, por ejemplo, no fue un error. No, yo no digo que haya sido un error mío, pero es muy feo. Por eso, yo, por ejemplo, el mío primero... No me lo veo, gracias a Dios. El primero mío me parece súper cute, feo, old school, mala línea, pero cute. Y chiquitico, como que no le veo como o sea, no me invadí el cuerpo con un tatuaje por la primera vez, porque uno empieza como con un stickercito. Y en realidad en la época en la que nosotros nos tatuamos, que es como una época muy hipsteruda, el boom del hipster, de lo hipster o del hipsterismo, escogimos como un old school, un old school, que era un estilo mucho más tradicional, o el tatú tradicional que llaman. Sí, el de cárcel que llaman. No, porque es más, o sea, está cárcel y piratas, y está como... Está el de lapicero. Sí, está como el de altamar con 2 herramientas, y está como el que le sigue, que es ya la tecnificación o la especialización de eso, la profesionalización de eso. Okay. Como que ese nivel de arriba, porque no tengo tatuaje carcelero en la realidad, pues no, como el que uno hace en el colegio o en la universidad, no. Pero el primer tatuaje marcó el estilo de mis tatuajes subsiguientes. Okay. Entonces, yo dije, pero es que yo no quiero una trama old school, yo quiero algo más. Bueno, en la época tuya, tus perros tienen una línea muy suave. Es como un soft tattoo. O lo que llaman como, sí, es como tatú de línea suave o de línea, o de puntillismo. Sí, como porque que los otros son retratos. Pero, bueno, ese último es como el estilo de la época, mientras que los otros perros que tenés... Sí, claro. O sea, lo que estoy hablando es que como que tatuajes que marcan la época porque está de moda el estilo. Entonces, en esos momentos está como el mini tatú o el tatú súper sutil, que es lindo, se ve precioso en la piel. A los que les gustan los tatuajes sabrán entenderme. Pero, por ejemplo, para mí es llenarse el cuerpo de esos soft tattoos es suave, o sea, ¿me entiendes? Es no pasar por el dolor. Es un dolorcito, pues es como tatuarte una ceja. Sí. Okay. Entonces, a mí me gusta como el ritual y el proceso, no porque me guste el dolor, sino porque me gusta que el arte o la obra pase por, llámese obra una transición. No, pues, sí, tenga como un significado. Significado del momento. Sin cremitas. El que se echa cremitas es una nena. No, el que se anestesia, pues sí. Yo nada más me anestesié en un puntico en un tatú heavy metal que ya me estaba como doliendo mucho, pero me he dormido en otros. O sea, cuando son solamente tinta negra, yo entro en estado zen. Pero cuando hay un color puto o un color bien pelle, ya como que ahí sí me llega. No, es que yo no sé qué es eso del color. Pues no todos los tuyos son negros. Sí. Entonces, pero no estamos hablando de tatuajes. No, voy a ir. O sea, ¿por qué llegaste al tema de...? Voy a ir a ese tema porque fue como que en estos momentos... 10 minutos hablando de tatuajes y yo, no estamos hablando de tatuajes. No, pero introduce el tema porque fue una discusión que tuvimos en Twitter donde vas a contar algo sobre eso, sino que yo estaba como diciendo, ¿qué hago? ¿A quién me tatúo? O sea, llegué como del diseño al quién. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a significar el tatuaje? Porque no necesariamente es quién, es qué significado tiene el tatuaje, porque no tiene ninguna persona. No siempre, pero es que ahí es donde voy con lo filosófico y por eso esta retaíla para llegar a que, por qué uno se tatúa y qué te estás tatuando. Entonces, yo nunca me he tatuado nada por moda, ni el estilo del momento. Entonces yo pensé, bueno, quiero tatuarme a Mateo, pero no quiero tatuarme la cara de Mateo bebé, ¿me entendés? Es como que no se me murieron 2 mascotas, se me murió una mascota recientemente, no me la quiero tatuar.
más otra gata que se me murió antes, tampoco me la quiero, o sea, como que no tenía como aterrizar el terminarme en la manga del brazo derecho. Entonces yo dije, pero tampoco tengo más allá quien tatuarme. Y se me volteó el pensamiento a, ve, alguien se habrá tatuado algo por mí. Yo por qué me como, tengo... yo como significado, Yo por qué ahora no mis necesariamente 40 y en la cara de Valentina. No, yo porque a mis 40 y pedazo debo como darle tanto peso a un tatuaje que esté ligado a alguien. No. O sea, como que yo dije, Yo creo que también aferrarse al significado que va a tener este tatuaje para no aburrirse de él. Creería yo, porque por ejemplo... casi siempre advierten eso. Sí, porque por ejemplo yo no me... O sea, mis tatuajes para mí son honorables. Tatuajes. Sí, Doños total. tatuajes. Sí. Porque pues son mis perros. Entonces yo jamás voy a ver a Lucho y voy a decir, ay, ¿yo para qué me tatué este perro? No, siempre voy a... ¿Para qué me tatué este perro? Sí. Pues siempre voy a decir, ay, tan bello mi niño. Pues Sí. con Sí. todos. Sí, no, sino que, a ver, y el otro cliché es de la persona que nunca se ha tatuado. Porque uno cuando se tatúa, uno no pregunta qué significan tus tatuajes. Eso lo pregunta la gente que no Claro tiene que no tatuajes. tiene tatuajes, obvio. Entonces, mira que hay un montón de cosas porque es que en realidad hay gente que dice, yo me tatúo cualquier cosa, no importa qué va, yo voy y escojo y me tatúo porque quiero tatuarme, soy adicto a la tinta. Eso en realidad pero si es hay muy gente dif- que lo hace. Sí, pero el adicto la adicción a la tinta, amigo, No o sea, existe. eso no es una patología, sino que es como, si yo tengo personas que yo puedo decir, mira, este es un amigo que se murió, si yo puedo decir así, este es un momento que estaba pasando, porque en realidad yo me tatúo, son como momentos de la vida, no personas, pero ese momento está relacionado con una persona, entonces cuando yo lo veo, y siempre los tatuadores son, pero usted se va a cansar de verse los brazos, piénselo muy bien, pero usted se va, no, la espalda, y yo digo, parce, pero mucha gente que se tatúa la espalda, lo hacen como en un ritual, en una cosa, una iluminación, pero nunca se lo ven. Yo Entonces, gracias a él mismo no me lo veo, es decir, mi tatuaje es sobre Dios, entonces digo, gracias a él mismo no me lo veo, gracias a Dios no me lo veo. Sí. porque, pues, o sea, y la gente creerá que es un señor barbado sentado en una piedra, pero pues no, son como la simbología de las religiones formando un corazón. Es Sí. mañé, pero es Sí. mi mañé. Sí, es tu máximo de mañé. Es mi máximo. Porque pues hay unos símbolos que uno dice, yo creo que hay un replanteamiento de ciertos íconos. Pero Ay, cuando... la cagaste con los israelíes. pues el sionismo no se puede tatuar. Pero eres mal timing. Pero cuando uno ya dice, marica, ¿qué me hago? Ahí fue cuando vino como Tuvo que... un mal pero fin, la gente pensará en uno para tatuarse. Uno cómo habrá marcado la vida de esa gente. Uno habrá marcado la vida de esa gente. ¿Habrá alguien con un Tasmania? Esa fue la pregunta filosófica. ¿Habrá alguien en mi pasado que tenga hoy un tatuaje en honor a que mí? signifique... Qué gonorrea. Pero a la vez yo dije, uy, menos mal no me tatué nada de los 30 para atrás. O sea, como que menos mal me tatué adulta. Uno podría cometer ese error. Parce, fácilmente. tendría O sea, las iniciales de dos exnovios. Qué gonorrea. Entonces yo dije, no, momento. Y puse el tweet y dije, ay, jue madre, se me acaba. Pero no es como que, ¿qué tan importante soy yo? Ya eso vino después. Sí, claro, es... Ya vos me comentaste como de, yo nunca, pues tú, como que yo esta mañana justo estaba pensando en eso, porque yo hice ese tweet ayer y vos dijiste esta Claro, mañana, yo analicé, por ahí. analicé el tweet de Bali y pensé como, bueno, ¿quién puede quererlo a uno tanto? o sea, te dejó sembrada, Sí. te sembraste, pero vos habías llegado a un pensamiento similar. Sí, claro, y te lo dije, como que Sí. bueno, yo estaba esta mañana pensando, como que bueno, ¿qué tan relevante pude haber sido yo en la vida de la gente que es relevante en mi vida? Sí. O no necesariamente, porque por ejemplo, Sí. pues es que hay momentos. Yo me acuerdo de una vez que una amiga del colegio me dijo, pues por ejemplo, voy a dar un ejemplito. Yo vine en el 99 a Colombia de vacaciones. Ajá. Y en esa avenida yo compré unas cositas y cuando volví a Isla Margarita, yo repartí, o sea, compré como unos Souvenirs, zarcillos, ok. unas aretas.
Y cuando llegué allá, yo repartí las aretas entre las personas que yo sentía que eran relevantes en ese momento. Pero pues te estoy hablando de un momento que yo estoy contando, pero para mí fue paisaje. O sea, yo no me acuerdo de haber hecho eso. Sin embargo, otra amiga Ok. a quien le regalé las aretas o los zarcillos, añísimos después, estamos hablando de 30 años, bueno, 20 años No, 20 después. años, sí, no. Sí, no, 20 años después me dice, ay, Vane, para mí fue supremamente significativo y yo te quiero mucho porque cuando tú viniste de Colombia, me diste unos zarcillos que para mí fueron mis zarcillos favoritos de infancia. Ok. O sea, como que... De adolescencia. De adolescencia. Sí. La marcaron a ella. Para mí, marica, partió sin dolor ese momento. O sea, como que dijiste no me un día yo vamos dije al como hueco que- a comprar Sí. regalitos. Y llegué a Venezuela y repartí las Ya. aretas. ¿A quién? Fue un evento X. Para vos fue un evento No me X. acuerdo. Sí. Pero para ella fue supremamente relevante. Ok. Entonces a eso voy como que, bueno, ese momento fue relevante en su vida y lo recordará por siempre. Ujú. Me recordará a mí por siempre por esas aretas. Para mí fue un día más. Sí. Pero me quedé pensando en, parce, Un día más para vos fue un es que en ese tesoro. hueco fue que yo caí. Como que, parce, Ya. ¿qué tan relevante puedo ser yo o qué tan importante puedo ser yo por algo que marqué en la vida de esa otra persona y que me convirtió en algo inolvidable? Pero de forma inconsciente. Claro. Porque no era como que no hiciste un evento para decir te regalo No, este regalito ni la cartica, Epa, no, nada, como epa. que en en el aire, chun chun. No, pues tampoco, en un cartoncito, pues lleve. Sí, sí. Pues sí fue como una Pero no era un repartición. evento especial, o sea, era Cero. un gesto especial de ti para algo general, pero las personas desde lo individual dijeron, esto me Forever. marcó. Forever Yo me he and ever. encontrado mucho eso en la vida, pero esto que vamos a abordar me parece más, a continuación, me parece mucho más heavy, porque uno hace el acto de manera inconsciente. Uno no es consciente de lo que está impactando esa otra historia de vida. Ujú. Pero al mismo tiempo hay gente que ha impactado la vida de uno que no tiene ni idea que ha impactado la vida de uno. O sea, es como recíproca la cosa. Pero yo creo que es como la falta de conciencia plena. Ay, pero pues Que eso es algo muy... en una adolescencia. Por eso, que eso es algo muy de ahora Sí, y es muy de claro. adulto. Sí, claro. Porque uno chiqui O está sea, es como muy de más los bien... 40, No, olvídese. incluso un poquito antes, pues, porque vos le pones ya más intención a las cosas. Por eso me refiero a lo del tatuaje. Porque si yo me tatúo entre mi adolescencia ni Ay, se diga, el pero Tasmania. 20, 30 es como y yo a los 30 Debe su incluso, Martín el marciano. y a los 30 incluso dije, me quiero hacer un galeón. No, ni por nadie, ni por ningún significado, no me pasó nada. Quería que fuera un galeón que se llama Serendipity, punto. O sea, quería hacerme un tatuaje No, de pensé la que era por los serendipia. Magallanes. No, No, usted era de los Leones del Caracas. para nada. Ni por los bucaneros, porque también, o sea, nada. O sea, O sea, no tiene que ver con béisbol. no tiene que ver con nada. Yo quería un galeón por el Caribe, simplemente por mi conexión con el Caribe, porque es old school, es marino, etcétera. Esa era la única razón. Ok. No iba como que, ay, un novio, no, o nada. Porque sería un grave error Que- hoy. Quería un galeón. Literalmente quería un barco con velas. Eso es lo que quería en mi piel. O sea, muy Popeye, muy pirata, sí. Sailor Jerry, sí. Y fui embajadora de Sailor Jerry en la época en la que me hice los tatús. Me acordé de otra canción. Tú pirata soy Soy yo. Yo me hubiera tatuado. Yo hoy me Mar tatuaría. es tu Hoy me corazón. tatuaría a Chayanne. Ay, sí. Por ejemplo. O la silueta de Michael de los piecitos. Fue Mero tatú. fue o sea, Media sí, zapatico. Lo tuve. ¿Qué lo pasó? tuve, no sé, no me acuerdo. No era el estilo. No cuadra con el estilo No, porque no. tendrías que hacerte más objetos. Imagínese yo haciéndome a Michael Jackson, volviéndomelo a borrar cuando ¡No! volviéndomelo a poner, reivindicándolo hoy. Si no se tatúen gente. Entonces es como que gente literal, como que gente, aunque uno dice, pues mi mamá La me la abuela, tatuaría de la una. mamá, A mi abuela no me la tatuaría. O sea, ¿me No, yo entiendes? Como que, tampoco. o sea, me hago un tatú signification abuela, Es que pero no yo abuela. yo lo he pensado. y No dije, care abuela. No, a mi abuela ahí mirándome como que no. Que ahí es donde la gente dice, ¿usted se va a cansar de ver
la cara de esa señora. Sí, no. Uno Doña bañándose como que, Angelina. ay, abuela, volteese. Y Angelina dijo, ay, bueno, no, hágame las iniciales. Qué grave error Por también. ejemplo. Y Meg Ryan y Antonio Banderas también se hicieron Ay, iniciales. dígame si O Antonio. sea, que un montón de gente, un montón de gente. Toño. Pero yo sí me haría, por ejemplo, y tengo el proyecto también como las zapatillas de Michael. No me la voy a hacer las zapatillas de Michael ya. Pero tremendo. A mi dato. abuela, yo me encontré alguna vez un cuaderno de ella. Paréntesis. ¿Qué? Parce. ¿Te imaginas los zapaticos de Michael Con en las- neón? Con las medias que brillan en la oscuridad. Con, Sí, imagínate. con el blanco neón. Blanco Sí, que... con el Sí, con luminiscencia. Sí, que uno... Parce. Que con el revisador, pues el revisor de billetes. Que uno dice, ay, venga, No, revíseme este billete. y hay otro que tiene un pispirispis. Sí, claro. Yo me acuerdo De que brillo. un primo se tatuó aquí. ¿Te acuerdas unas estrellitas que se tatuó por acá? Y solo se le veían en la discoteca. Pero uno bueno. cuando va a ir a una discoteca está... No, ya no, no. luz negra no. Ya no fue. La libreta de mi abuela, te la encontraste. Que me encontré una libreta de mi abuela y en la libreta hay varios animales dibujados. Y hay un perrito. Ay, parce, yo ese perrito lo quiero en mi vida. Yo me sueño ese perrito. Algún día me lo voy a tatuar. Brutal ese tatú porque además es el schnauzer. Es un schnauzer. Es el schnauzer que dibujaba a la gente en los 80. Eso es un insight. Porque en los Divino, 80, es hermoso. en los 80 dibujaban un marrano con los números, Ay, que yo sí sé, por que es ejemplo... la del chavo. Pero yo sí sé de un amigo que tenemos en común Ah, que sí. se hizo el marranito porque yo le decía animalito. Pero Me sin el parece muy círculo. lindo. No, solamente las iniciales. O sea, La S con la W, otra W. sí, marrano, espiralito, Sí, es sí, un sí. 3, un marrano, Eso una es súper E. ochentero también, Sí. noventero pues. Pero él se lo dibujó sin el círculo, Sin el- que es hay una que chimba. hay que rellenarlo pues. O sea, es un tatuaje interactivo. Para los que nos están oyendo, viendo, en algún momento lo traeremos y les mostraremos el marrano. Pero Pues, el marrano, el dueño el del amigo marrano. y el dueño Ojo, del o sea, marrano. Es que voy a traer el Porque es de los marrano. tatuajes interactivos más... La gente en los 2010 cuando lo veían y se los mostrábamos, era... Sí. Pero encontraste ese perrito ahí, el lapicerito. Y Ay, dije, qué chimba de yo creo tatu. que yo tengo la foto, porque dije, algún día me voy a tatuar Yo me lo esto. haría por mi abuela con vos. O sea, Exacto. como que tatuaron las dos por la abuela. Bueno, ok, hagámoslo. Eso lo haría Ay, yo. Dios mío, ya me comprometí. Y una vez me convocó una agencia amiga a que me hiciera un logo que estaba compitiendo por el logo de Medellín y quedamos de segundo lugar, entonces me quedé con el AM de Medellín en segundo lugar, pero bueno, son gajes de No lo me que- apena. O sea, esto, no me apena, porque, claro, Le estamos poniendo, o sea, el socio... ponerle el alma, Bancolombia debería estar apenadísimo con Valentina, porque Valentina sí le pone el alma. a las marcas de mis clientes Claro. y de las agencias. Pero, claro, cuando me lo hice, el parcero director creativo era como, ¿es en serio? ¿Te lo vas a hacer? O sea, claro, porque él no tiene tatuos, entonces para él es como que diste la piel por la agencia literal. Y Sí, pues no fue es como pa' uno, que, es un no, tatuaje después me lo más. tapo con flor, pero no me echo nada ahí. O sea, ahí está el logo de Medellín. Y no me choca. Y no es como que estoy en la casa y digo, Ay, el lo logo de odio. Medellín. Sí. No, o sea, como que una historia más de mi vida. Sí. Y es como es como una loncherita que y yo le decía a mi abuela, es como una lonchera que yo le voy poniendo stickers de la vida y bueno, no se la vendí nunca, ni era mi intención. Entonces te pesar. harías ese perrito. Chimba. Pensando en mi abuela, pero bueno, a lo que voy es, yo me puse a pensar en esas personas, por ejemplo, pues voy a decir el nombre, Alejandra Sevilla fue quien me dijo lo de las aretas y Ok. para mí fue como, Sí. Ay, el triqui. Qué bonito. O la vieja en otros países. El triqui también eso lo hacen interactivo como el marrano. ah, sí, Como para que... sí, con el círculo y la X y iniciadito, y sí. Bostrún. Pero entonces me puse a pensar en esas personas y llegué a una persona que para mí fue relevante y yo no sé si fui relevante en su vida, pero yo me quedé pensando como que, parce, hay gente que es relevante en la vida de uno y uno no tiene ni idea por dónde, o sea, cuánta agua pasó por debajo de ese puente. O sea, qué tan diferente pudo haber sido la vida si uno hubiera continuado, Ya. qué tan diferente es Sí, todas las cosas en todas partes al mismo tiempo, a uno, como de a esa uno línea, quitándolo, exacto. como esa que- línea temporal, ¿cómo sería? Sí, sí, sí. Ujú. Entonces yo me puse a pensar en esa persona y resulta que tengo una anécdota Ok. pensando en ese ser. Yo conocí a una persona en Venezuela cuando Ujú. era adolescente Ujú. y fue un algo bonito. Ujú, para casi mí. algo. Sí.
Y fue muy particular, porque fue muy relevante en mi vida, siendo tan cortico el tiempo. Lo que pasa es que uno cuando es chiquito ve El tiempo muy tiempo distinto. muy distinto. Pudo haber sido 3 días, pero para mí... No. Si yo hago conciencia de eso, fueron varios meses. No, sí, pero o sea, pero Claro, a lo ahora que lo voy es- recordás como sí, 3 días. pudo ser muy cortico el tiempo, pudo ser muy cortico, pero fue muy relevante. ¿Por qué? Porque era la primera vez que a mí, por ejemplo, me regalaba una joya una persona. Pues no es una joya, pero sí, No, si era una era joya. una cadena plateada o sea, era una cadena plateada con Era un tejido un tejido muy muy particular, muy porque era un teso. tejido pisado. Sí, era un Entonces, tejido plano. Entonces a ese hombre se le veía hermosísimo, además. Ujú. Se le veía hermosísimo porque se le veía la clavícula, era un chiqui, pues, pero era un salserín. Sí. Era, a ver, Era un salserín, guardando sí. las proporciones. Era un hombre de su época, era un niño de su época, Sí, era un sí. niño. Era un Pues niño. no un niño, éramos adolescentes, teníamos 15, 16 años, Pero 16 años. pero en este momento yo puedo decir que si yo lo Sí, veo sí. ahora es un niño en comparación a nosotros. Sí, o sea, Vane, un hombre de 15 años no es un hombre, es un niño. Ah, bueno, sí, ok. O sea, si yo lo veo hoy a él, el de aquel presente, sí es un bebé, pero yo también era una bebé, pues. Porque Obvio, la obvio, gente va a obvio. pensar, ahí estas altacunas, No, pues no, teníamos la misma edad. Teníamos pues. 15, pero pues es que Sí, sí, sí. era adolescencia. Pero me parecía, a mí ese hombre me parecía muy bello. O sea, Ujú. era rubio, ojilachinadito, Sí. muy bello. Y entonces la cadena le caía en la clavícula, bellísimo, pues. Sí, le hacía la curvita Sí, y... bellísimo. Y el hombre en algún momento me regaló de su cadena. Y para mí fue, o sea, además que la cadena tenía olor. O sea, tenía una perfume. loción, Ok. sí. O sea, era impresionante porque Ok. guardaba el olor como una cosa metálica. Sí, esa. Ya. Acto seguido, o después, ya cuando él como que se iba a despedir porque debía partir, él no, o sea, él estaba en Isla Margarita, pero por alguna razón... De la familia, como- pues. Sí, como que Ujú. la relación de su papá con su madrastra o su mamá con su padrastro, no me acuerdo cómo era la historia, no funcionó y ellos se devolvían para su tierra, Ciudad de que creo que origen. era Maracaibo, Ok. o Maracaibo, sí. No me acuerdo. El hecho es que cuando él Valencia o Maracaibo, pues. Sí, una de dos. Ujú. Cuando él se iba a ir, me regaló un Cartier. Legítimo. O sea, Un anillito. un anillo Cartier legítimo. Que pues obviamente yo nunca pregunté esto de qué proceder. ¿De dónde viene este Cartier? Si realmente él fue y lo compró o... Ahora digo, es muy probable que se lo haya robado, pero pues, en fin. Sí, ¿qué probabilidades hay de que un chiquito de 15, 16 tenga Un Cartier. un Cartier para propio. regalarle a la novia o le diga al No, papá, ninguno. quiero... Sí, ninguno. Pues Ay, de pronto ve, un mini regáleme una. magnate, pero pues no, No, era un no Ricky era el Ricón. Sí, no, Era no. un Richie Puro. Era un Richie Poro. Ay, no. Pero es que éramos niños. Todos éramos pues, pobres. Si o uno sea, le, uno a si los yo iba y 16 le decía a siempre mi es mamá, pobre. comprémosle una cadena a este man, pues me va a decir, estás loca, Sí, pues ni sí, para o vos sea, te lo va a no. comprar. Pues es como No. que sí. No. Hay otra cosa ahí, hago paréntesis, te interrumpo en esa historia, porque es que todas esas cositas que uno se daba, por ejemplo, antes uno se daba fotos de Foto Japón, Ujú. porque a vos te pedían en la diligencia 1, 2, 3, máximo 4 fotos Ah, sí, de Foto carné. Japón te daban 18.000. Y No, como te mentira. daban tantas, vos guardabas la bolsita, y yo me acuerdo que era muy usual, o era una costumbre que uno se daba la fotico, ¿sí o qué? Chun, chun. Ujú. O sea, no habían redes sociales, Ujú. no había internet. Y se daba uno las foticos, chun. Incluso en la universidad ya con internet, yo llegué a darme foticos en los primeros semestres con mis compañeros porque nos pedían en la universidad fotos para cosas. Y Y uno con una foto de fotolía espectacular. Que a la Sí. mamá le valió carísimo. pero era casi siempre Foto Japón, pues fondo azul, y el fondo azul es muy latinoamericano para la foto documento, pues Sí, sí, eso sí. se ve en muchos Sí, países. sobre todo en Venezuela. Y- En el no, y liceo, acá. en el liceo era el fondo azul. Y en Estados Unidos es el fondo gris jaspeado, pues, sí. veteado del high school. O sea, todos tenemos como ese fondo de fotografía Sí. análoga. Entonces, era una época donde darse
una joya, o una joyita no, darse una pertenencia. Algo de uno, sí. Era como dejar ese recuerdo en alguien que uno no sabe si va a ver, porque no tenés sino un teléfono fijo para llamar a esa persona. Era un pedacito de uno. O el celular de sus papás en su máximo defecto, pero no tenías nada más, o sea, no había nada más como para dejarnos. O sea, yo me acuerdo que en una época todavía, en esa misma época teníamos todavía como relaciones epistolares, pues de cartas de correo físico y de uno ir al correo y decirle a la mamá, yo quiero mandar estas 2 carticas a Estados Unidos y esta no sé dónde. No, y eso valía un platal. Claro, pero era un papel y uno sin mucho le metía ahí una manilla, ¿me entiendes? Como que le da un piquito con labial. A la esquela. Ese elementico como que una cosita. Sí, para ti de mi autoría. Y no eran joyas, éramos muy hippies en ese sentido, pues era no, puro tendido de hippie. Yo me acuerdo que en alguna época, bueno, en esa misma época, Sí. yo tenía la cadena del personaje ese que estoy hablando. Voy a decir el nombre, Richardy. Además, que se llamaba Richardy. Sí. Y tenía la cadena. Pero fue un personaje emblemático en los 90, Margarita. Qué Valentino. O sea, si te contara. Fue un personajillo de aquellos. Claro, es que a eso voy con la gente relevante. ¿Sí me entendés? Sí. Como que, bueno, para mí fue muy relevante Richardy. Y también porque... Además ese nombre, parce. Y también porque mis compañeros... Porque no es Richard. Y porque mis compañeros me lo recalcaban. Y Sí, aún hoy, o sea, después de pandemia, en el 2021, que yo me reencontré con otro amigo en Estados Unidos, y él me contaba, no, que Richardy. Y yo era como que... Porque, y es como un protonombre mezclado en eco, porque no es un Richardirson o un Richardirson. O sea, ¿me entiendes? Es como Richardy. No, pero es como, usted no se alcanza a imaginar. Es como Richard con Diana, ¿sí o qué? Sí. Yo creo. Puede como ser, Richardy. puede ser. Ok. Puede ser. Bueno, entonces, a lo que voy con... Bueno, voy a terminar la historia de este ser vivo. Cuando este ser vivo me regala el Cartier, me dice, este Cartier... Bueno, había algo particular, y es que Richardy tenía un anillo que nunca se quitaba. Okay. Entonces, si vos le quitabas un poquitico del anillo, se veía una marca blanquísima. O sea, él sin anillo parecía con el anillo. Ok, de lo negro bronceado que estaba versus lo blanco que es en la vida real. Vivíamos negros, vivíamos negreados. Pero es que te voy a decir una cosa. Esa gente de ese combo de amigos, porque no voy a hablar de combos criminales ni nada que se le parezca. Yo sí, esperé. Wait. Hay un, etnográficamente hablando, hay un gueto del que poco se habla, porque por ahí hay podcast famoso que ya habló del surfista, del ecosistema del surfista. Uh-huh. Pues Escuela de Nada habló del surfista como personaje. Uh-huh. Pero el surfista blanco tiene unas connotaciones de privilegio muy limitadas en la playa. O sea, vos en cualquier parte del mundo sabes, donde hay olas y hay surfistas, vos sabes más o menos cómo identificar esa tribu urbana, ¿sí o qué? Uh-huh. Llamémosle tribu urbana porque pues ha trascendido, ¿sí o qué? Como que desde los 60 a hoy son muy parecidos los surfistas. Pero hay un man que es el chirrete de playa. El venezolano no sabe que es un chirrete. Pero el mono de playa. Hay un mono de playa. Ajá. O sea, no, hay un malandro de playa, pero que no tiene que ser malandro. Es decir, no atraca. Exacto. Puede ser muy buena persona. Porque es que un chirrete no es un atracador, ¿me entendés? No. Pero tiene como ese aire. Y vamos a hablar súper peyorativamente porque esto es de guetos pues, y de combos y de cosas. No, hay que decirle a Douglas que prenda ese podcast. Ay, pero hay que hablar de cosas que son del barrio, del gueto, del underground, ¿me entendés? Porque pues nosotras vivimos eso y no podemos negarlo, porque por más que la gente nos vea como medio pupis y medio plays o lo que sea, tenemos historias muy densas. Continúa. Pues, o sea, compañeritos que... o historias de vida densas, pues no vamos a decir que eso es el paraíso, porque no, pero estoy hablando de que ese combo al que pertenecía a Richard, o el que pertenecían muchos manes, eran como esos chirretes de playa. Que los obligaban, o sea, era una obligación, o sea, formar parte de un gueto, de un grupo adolescente, era casi que una obligación. Allá había... Era supervivencia. En nuestra época le decían, ¿te acordás del Team Puñeta? El Team. O sea, estaba el Team Puñeta. Team Jorge Cole.
Team Maneiro. Team Maneiro. Y pues nosotros nos inventábamos unos teams soñadores, pues. Sí. Nosotras. Team Playa del Ángel. Nosotras hijas de gente bien. Team pues. El Paraíso. Exacto, sí, cada Que eran como los nombres de las urbanizaciones, o es que urbanización no era unidad cerrada, sino como Sí, barrio, el barrio, play, sí. o barrio clase media se le decía No urbanización. tanto, porque acuérdate que estaban los cocos, por Pero ejemplo. eso ya no es... Estaba Mucuraparo. Pero eso ya no se le dice urbanización, ya se le dice barrio. Es Ah, que a lo que bueno, me sí, refiero sí, es sí, que, sí, sí, es sí, que a sí, ver, claro, hay una diferencia de clases, claro. no, y etimológicamente acá en Colombia la urbanización es una unidad Unidad privada, unidad cerrada. sí. En Venezuela una urbanización puede ser un barrio, clase media, que no tiene portero ni mucho menos, de pronto un celador Sí, por sí, ahí, sí. Un rondero. un rondero por ahí que pagan entre los vecinos, pero pues los carros circulan, gente pasa, todo. Sí. Mientras que la unidad cerrada, pues hay una vigilancia, hay una barrera, ¿sí o qué? Sí, sí. No, estos son cosas sin barrera que le llamaban urbanización. Ya los cocos en Margarita Ya era sí el es barrio. barrio. Y Mucuraparo era urbanización cerrada, unidad Barrial. cerrada, dentro del centro. Sí, sí. Era como di tú el Carmelo en Villahermosa, más o menos así. O sí, eso es como la definición perfecta. Villahermosa, urbanización El Carmelo, Ya sé cuál es. que tiene su sí. porterito, pero tampoco pues Sí, es la el que no vive urbanización en más el play. que no vive en Medellín, siguió de largo. Pero es urbanización de clase media, porque sí. también está Villarrosa, que Villarrosa son edificios que en otrora tuvieron portería, pero se volvieron barrio popular de Margarita. Ujú. Entonces, Villarrosa eran bloques, Sí, ya me acuerdo. bloques de edificios de 10, 12 apartamentos por piso, no me acuerdo. Era como una vivienda de interés social, por decir así, que tuvo su época Su buena. auge. Entonces, esta gente de la que estamos hablando, este personaje específicamente, como que hacía un gap entre los cocos y la clase media o media alta, Ujú. como en su aspiración. Pues no sé en el tema, o sea, no sé de Richardy, pero sí sé de más gente que sí. Sí, estoy hablando pues como Sí, de era como que- de ese combo de esa gente, Sí, era sí. como ese gap. Entonces, bueno, termino la historia de Richardy. Ujú. Él me deja el anillo y me dice como que para que, pues con este anillo me recordé, sí o qué. Entonces yo me lo puse en este dedo y para mí era un logro grandísimo. Una vez tenía yo la misma línea blanca de Richardy. Para Sí. mí era lo más hermoso que yo tenía, era mi sombra blanca Ok. del anillo. No me lo quitaba para nada. Ok. Eso Como la fue sombra del anillo de coco, pues, la sombra que da el anillo de coco. o sea, la sombra blanca, cuando tú te quitas el anillo Sí. y hay un hueco y todo. Sí. O sea, es una vaina que... Una zanja ahí, sí. Sí, horrible. Y sales del agua y es arrugadito horrible, por dentro como horrible, viejito. horrible, pero bueno, Sí. era adolescente. Entonces el personaje se va y pues obviamente uno dice, bueno, ya, Chao, pues, amigo. Sí, adiós contigo a otra cosa. sí. Pasan los años, pero te estoy hablando pasan 4 años, 3 años, no sé, 3 años, 4 años. Y yo vengo a Colombia de vacaciones en el 99. Y a mí se me rompe el anillo. Se me rompe, o sea, en 2 partes. Se partió. Yo bañándome, se me partió en 2 partes y media parte se fue al sifón. Pues no, ya, chao, perdió. Para mí fue un dolor muy grande. Porque a todas estas, yo obviamente todo ese tiempo vivía ilusionada con que algún día iba a volver este hombre a mi vida. ¿Sí me Ok. entiendes? Entonces era como que célibe. Ok. Estabas enamorada, Sí, de estaba verdad. enamorada. Ok. Sí, sí. Entonces, bueno, listo. Pero pues enamoramiento de adolescente. Sí. Yo volví a Venezuela Pero y es que es muy fuerte. sí, o sea, es sí, de telenovela. es de adolescente. Claro. Entonces, yo volví a Venezuela porque yo estaba aquí de vacaciones. Cuando vuelvo, bueno, listo. Parte sin novedad. Un día mi mamá me dice, hay que comprarle unas medias veladas a Valerie, que Valerie estaba chiquita. Y yo, bueno, listo, yo voy a ir. Fuimos a la 4 de mayo. Estamos Y- hablando de puros lugares de Margarita, Sí, pero sí. no importa. La gente en Es- Venezuela se sabrá no ubicar tiene- y si no usted no tiene- nos está entendiendo Es una nada, calle. es una calle Un comercial. bulevar. Sí. Sino que es muy bacano hablar de los barrios de Margarita, ya que tocamos ese tema, porque la gente que ha ido o que tiene la imagen es Sí. la zona hotelera y turística y de ahí no pasan. Ok. Vivir El en la barrio, isla es barrio, distinto sí, porque sí, le sí, toca a es uno recorrer diferente. toda la isla, pues. Entonces yo, bueno, listo, mi mamá me dice, yo te dejo acá para que vayas a Benetton, en ese tiempo había un Benetton ahí, Ujú. y averigua si venden las medias veladas para la niña, era una bebé, y yo le voy dando la vuelta. Entonces yo entré a Benetton y en Benetton me dice, no, aquí no, pero hay
dos tienditas más abajo que venden media velada para niña. Salgo yo de Benetton y doy 3, 4 pasos y un man me está entregando un volante. Cuando yo digo como que volteo a mirar como que no gracias o como que no gracias y veo que es Jesús. Sin Bueno, nombrar una tanta persona, gente, sí. perdón, Un hermanastro. es un man, Sí. que es hermanastro de Richard. Y Sí. me dice, Vane, ¿qué más? Entonces, pues yo lo saludé amablemente, como que pues fue legítima, mi alegría fue legítima porque yo pensé que se habían ido a vivir a otro lado. En efecto, Richard se había ido a vivir a otro lado, pero él se había quedado ahí. Y dijo, es que Vane, te tengo que contar. Y yo, ay no, tengo que ir a comprar algo. Y mi mamá ya está dando la vuelta y dije, no, Vane, te tengo que contar algo muy O importante. sea, esto es en serio. Esto es, o sea, tengo que contártelo. No es un chisme. Resulta que nosotros cuando decidimos mudarnos de la casa donde vivíamos, porque él era hermanastro de Richardi, nos íbamos a mudar y pusimos a descongelar la nevera. Y la nevera había una foto tuya amarrada con una vaina negra. No. Y yo, ¿Con una vaina negra? pues como con Una cinta un negra. un amarre raro. Y yo, me estás jodiendo. Es que no, te lo juro, te lo juro. Entonces yo dije como que me tengo que ir, tengo que comprar la... Me tengo que... Sí, sonó esa canción. me tengo que ir, pero yo quedé súper rayada. Entonces yo caminé, compré las medias veladas, mi mamá armó un bonche, se bajó en la mitad de la calle, eso fue, o sea, llegó un caos, un pequeño caos Ok. en ese momento. Y yo ya me monté al carro, Mensaje del sí, universo aparte. mi mamá me pegaba porque ella estaba histérica, porque yo me había perdido, o sea, me había Ok. desaparecido, yo no estaba en la tienda Mi mamá donde te pegaba, mi mamá nunca nos pegó. Sí. Eso ¿Pero has hablaremos en visto otro que las episodio. mamás nunca? No, Las nunca mamás, más. las mamás llegan a Pues mi una mamá- edad en que ya no se acuerdan Mi de las mamá correas mi ni de la mamá me hacía chancla. así, mi mamá me hacía Sí, así, palmada. pues, asustada porque Sí. ya aparecí, pero pues para ella había Sí. sido un drama que yo me perdiera, porque me Sí. hubiera perdido un buen ser humano. ¿no? Y yo, Igual hubieras llegado y yo caminando quedé a la en casa, shock. pues. Sí, claro. Pues, y yo estaba en shock. Entonces le dije, mami, cálmate, que me acaba de pasar algo rarísimo. Entonces le conté a mi mamá, y mi mamá como que, no, ¿y qué tiene que ver? Y yo, sí tiene mucho que ver porque yo lo estoy atando. Gladys. Yo lo estoy atando con el anillo que se me rompió. Y se rompió para mí cuando me sacaron de la nevera. Años después. Años después. Es decir, O sea, entre el año 0 que te dieron el anillo, a los 4 que de no haber visto a este man, ujú. di tú que al año 2 se te partió. No. ¿O sea, fue antecitos? a ¿O mí- fue cuando se fueron a penitas? No. Fue mucho tiempo después. O sea, él se fue y fue mucho tiempo después, en el 99. Yo estoy segura que fue en el 99 Sí. porque fue en el 99 que yo vine. Ok. Se me rompe. Sí. Y yo me encuentro al hermanastro, di tú, 2 años después. 2 años. Ok. O sea, yo ya no estaba en el colegio. No, yo lo digo es para que, porque coincide la descongelada pues para mí sí. y, o sea, O sea, en épocas, en temporadas, pero está brutal, pero está brutal. No cuadré tiempos, pero yo dije, parce, con razón, yo no pensaba en nadie. O sea, a mí me hicieron una amarre. O sea, como pensé si estuvieras obsesionada por él. Vos ya lo viste como enamoramiento, Nunca sino que vos más. Sí, dijiste, yo dije, esa es la razón por la que yo nunca he estado, o sea, bueno, acá estamos dando un dato, no lo hagan en casa, No, por no. favor, porque eso es, No, y en se Venezuela, devuelve en Venezuela karma. eso era muy, eso era La muy santería, común, eso era sí. muy común. Es muy de santero. Sí, pero a mí me pareció muy particular. ¿De dónde salió la foto? Claro, ahí yo até otro cabo. En mi casa había una barra americana y mi mamá ponía ahí álbumes para que la gente hojeara Siempre la mamá lo Las hace. fotos. Antes de Facebook no Sí, existía Facebook. las fotos de nosotros. Y una foto mía se desapareció. Obviamente era la foto que estaba en la nevera. Se de esa desaparecían persona. con frecuencia Sí, de ese álbum. claro, no, yo no sé qué habrán hecho con mis, no quiero ni imaginarme qué habrán Ni hecho las con mis fotos mías. que desaparecieron. En fin. A mí En se fin, me bueno. robaron una de la primera comunión. Pero yo lo que voy es que yo, claro, con ese rompimiento o esa desatadura, por decirlo así, yo sigo con mi vida normal. Sigo con mi vida y me da por investigar hace poco, porque pues en algún momento... Paréntesis, no, pero vas a venir al presente. Sí. No, espere. Ah, bueno. ¿Qué tan seguras estamos de que fue él el que hizo eso y no, por ejemplo, la mamá de él?
¿Y por qué ella nunca me conoció a mí? No, yo estoy diciendo es porque hacer esas vueltas es muy femenino. Ah, bueno, como para separarnos de algún modo, ¿o qué? Sí, No como sé. para Pero es que que no ella era se tan quede aquí. tormentoso. No, o No, no, sea, no, no. no sé si era muy tormentoso para la vida de Pero él. es que tú eres mamá de man. Sí. Y Pero pues llevo un año no siendo mamá. importa, pero yo conozco las mamás de manes y no son iguales a las mamás de mujer. O sea, son mucho más posesivas con O sus sea, ¿será que su nenes. mamá necesitaba que su hijo tuviera otro destino diferente a Vanessa? Pero yo creo que es que ella no me No, no es que conoció, se no lo sé. no es que se oponía, porque obviamente el que la sacó de tu casa, la Fue foto fue él, Richard, pero a lo obvio. mejor él la tenía en su portarretrato en la mesa de noche y la señora dijo, te me vas porque no me vas a atar a mi hijo porque yo me lo voy a llevar de acá y no quiero un problema, no quiero un Es que pain in the la ass verdad es que no me para acuerdo, en amarrarlo. ese pedazo de historia no me acuerdo si era su papá o era su mamá. Ok. O sea, si la relación o sea, no recuerdo la verdad no era relevante para mí. Yo La historia de sus vidas. nunca Ok. conocí su familia. O sea, conocí a su hermanastro, pero nadie más. No, además eran realengos, pues, eran de gente que Sí, andaba en la era gente, sí, calle. era gente que nadie preguntaba por ella. Por mí sí o sea, a mí sí me entraban temprano. Sí, Richard claro, podía pues estar es que, amaneciéndose en la calle. o sea, es que eran realengos, pues es Sí, que eran sí, muy, eran convitos que se la pasaban sí. parchados para arriba y para abajo y no tenían la disciplina Claro que o la casa de nosotras. En Margarita, pues era muy sano en ese momento. Pues, o era lo que yo Creía veía, uno. era lo que yo veía. Sí, sí, Que era, sí. pues uno creía Creo que era yo que sano. uno creía eso porque pues nosotras teníamos los privilegios que nos rodeaban, pero hay gente que obviamente no Pues el tenía. privilegio es una mamá súper estricta. Ese era el Claro, privilegio. claro. Pero pues teníamos el colegio, nos llevaban, nos traían, estaban Ujú. pendientes de nosotros, eran pelados que no, Sí, sí. la mamá pues los veía de pronto, se asomaba a ver si estaban en una cama durmiendo, pero sí, yo digo realengos, Pues a realengos. eso voy, tuvimos una relación cortica, pero tuvimos una relación al fin y pues yo no conocí a su mamá. O sea, Ok. así de Ahora sí, entonces, importaculismo. en estos Ah, bueno, días. no, en estos días no. No, ok. A mí en pandemia Ok. o post pandemia, no recuerdo, nos reunimos con los de mi salón. Creo que fue en pandemia por la pandemia. No me acuerdo. De Pues, rumba es virtual probable, o sí. reunión virtual, sí. Y un amigo mío, del que hablo y con el que me vi en Estados Unidos, tenía un tema recurrente y era este personaje. Ah, no, que Richardy, pero Richardy no fue relevante en la vida de mis De compañeros nadie, de la porque no era ni siquiera del exacto, colegio. no era relevante en la vida de nadie, solamente era relevante en la mía. Sí. Pero pues, y en la de Douglas, porque Douglas formó parte de ese convito, ¿sí me entendés? Entonces es como que era, o sea, era Recurrente en su sí, vida, pero recurrente no en la de en él nada y en la nadie mía, más. pero nadie más. Entonces eso parte sin novedad. Para el resto del mundo, yo me quedé con eso en la cabeza, sí o qué. Porque él me contó una historia que yo decía, estás viendo demasiado el cartel de los sapos. Yo no sé qué estás viendo, pero estás viendo demasiado Sí, él estaba viendo. Sí. Pues no sé qué estás viendo, pero estás Muy demasiado, narcos, pues. sí, Estás demasiado libreteado. no, que el atentado, que entonces yo me quedaba como que el atentado. Y conspiranoico, además. Además, otra cosa, eso no es muy común en el tiempo de nosotros, eso era muy común en Colombia, o sea, yo ya estaba dateada, o sea, yo ya estaba acostumbrada a la violencia Sí. colombiana, por Sí. eso nos fuimos. Al conflicto. Y que escuchar secuestros, Sí, pero para ellos, o sea, para Venezuela, fue a partir del 2003, que Sí. empezó como el tema de la violencia, el secuestro, Sí. la desaparición, pues a las el crimen guerras, organizado, exacto, pues, como que a especializarse. es en esa época, entonces para ellos es en otro tiempo, es en otra edad y es otro rayón de cabeza, pero para mí, o sea, por eso digo, para mí era como que, Nea, estás viendo demasiado El Patrón del Mal, o sea, Sí, estás viendo mucho Netflix. mucha serie, Mucho Netflix. decía yo, Ujú. y lo dejé así, pero un día me picó el gusano y dije, yo sí voy a averiguar qué es de la vida de Richardy, y pues obviamente no lo encontré en redes sociales. Entonces yo dije, ¿por qué no aparece en redes sociales? En ninguna red social. ¿Qué nombre tenía yo? Yo solamente tenía el nombre, primer nombre y segundo nombre, que es Richardy. Y me puse a buscar. Y resulta que encontré a Richardy. Ok. Pero Richardy estaba en una penitenciaría. O sea, es Ok. horrible, ¿vale?
No solo Que por está- eso surgió este tema, porque me dijiste, te tengo que contar tengo que en contar. Twitter como que Sí. tengo un ex en la Sí. cárcel y yo dije, no, Richarlison estás está aún chimbeando. hoy, supuestamente, aparentemente. Eso es presunto. Sí. Presunto. Presunto podcast, no, lado B. Aparentemente está en una penitenciaría o pagando una condena. No, él ya pagó una condena de 20 años. Y después de los 20 años, él sigue en la penitenciaría porque él tiene, incluso adentro de la cárcel, una productora musical. Te lo juro, Ali. Pues presuntamente. Yo digo que es el mismo personaje. Es un personaje al que yo le conozco la cara. Le conozco la Sí, cara. le conocemos la Solo cara. yo, o sea, solo nosotros y la gente que Y lo conoció su chiquito infancia. conoce su cara. O sea, de adulto nadie, o sea, no es una figura pública, es no una tiene figura redes sociales. pública. O sea, es una figura pública, pero no tiene redes pero de sociales. penitenciaría. Es decir, usted lo consigue en videos musicales de YouTube. En una penitenciaría. My Te lo God. juro, o sea, por mi Dios bendito. Si no es ese personaje, se parece como el igualito. Si se no es ese, parece como el igualito, chamo. O sea, y yo te estoy hablando de una persona de la que yo estuve enamorada. Es a lo que voy. Pero ¿cómo así que nosotros solamente le conocemos la cara? Porque él se tapa con un pasamontañas y gafas. O sea, es Daft Punk. Es Daft Punk. Yo no sé si lo... yo no Es sé si Gorillaz, decir- es Gorillaz, Yo no sé si sí. decir, o sea... Es Gorillaz y Bueno, Daft pero Punk. otra cosa. El man es trapero. Ok. O sea, hace trapa. Y se hace llamar R7. Ok. Parce, si no es ese Richard, el Richard que yo conocí, Entonces tenemos acá un... tiene los mismos ojos. ¿Tiene Si un no hallazgo? si no es, tiene los mismos ojos. Entonces tenemos hallazgo y otra teoría de conspiración interna de la... Bueno, porque... Bueno, pero entonces, ¿a qué voy yo? Ajá. ¿Qué habrá sido de la vida mía? ¿O qué habrá sido de la vida de él? Claro, Si hubiéramos seguido si hubiéramos seguido un camino. claro. Si no se hubiera partido Claro. ese anillo en dos. ¿Qué Claro. habrá sido Y de si esa nos hubiera vida? roto el hechizo, porque vos también... O sea, ¿algo en Pues- vos se rompió con eso? ¿O vos ya habías como que dicho... No, o sea, la verdad no, la verdad yo seguía pensando en ese personaje, o sea, para mí él Ok. era muy, o sea, puede que yo sea un moco pegado en la pared para ese hombre, pero para mí él era muy relevante en mi vida, o sea, Ok, hasta ese momento, hasta pues. hoy, o sea, yo hasta tengo hoy porque lo esa sigues. cadena, Ok. yo tengo la cadena de Richard. Pues, pero no es porque sientes algo por él, No, sino no, no, porque no, es no. como que... porque fue relevante, o sea, fue un Sí. momento importante en mi vida, pues, o sea, Es como fue- cuando uno se queda pensando en la gente del pasado y dice, ¿qué es de la vida de... Sí. ¿Qué es de Pilar? Sí, pero parce me pareció muy Sí, sí, sí. impresionante porque sí, el tipo ha tenido una vida muy heavy, ha tenido, pues, o sea, presuntamente, ahora es que parece Richard un gordito ahí, no sé, trabajando en la playa, No, porque pues si esto es... pero o sea, tiene los ojos, o sea, yo solo le puedo ver los ojos hoy y tiene los ojos de Richard. Si no es, Pero es nada. un personaje muy enigmático y o sea, es un Valentina. personaje de documental. Valentina, él forma parte de una red que se llama el Tren del Desastre. O sea, ¿sabes lo que es un plan? Sí. Es un plan, Es un Penitence. pran. es un plan, No se llama me diga Pran más, Richardi, caballero. te lo no juro, me diga Valentina. más. No me diga Es muy más, es un documental. Ahí hay un documental en potencia. Sí, la ex la voy a brutal. buscar. No. Sobre de el personaje, sobre el. Porque si el man es un. Ahora no lo vayan a etiquetar, por favor. Pero si el man es un cantante incógnito, o sea, es un Sí. artista incógnito que Sí. tiene un pasamontañas, que solo se le ven los Sí. ojos, decís vos, entonces es para mí, es un enigma que es, o sea, no estoy diciendo como que sigamos la historia, no, pues si algún día se nos ocurre pues poner un foco, ahí hay algo, pero sobre todo me causa impresiones la posibilidad de que sea él. de que, lo primero, uno, de que sea él, y dos, de que tenga la forma de hacer un trabajo en confinamiento. Ujú, Pues que tenga como producir en confinamiento. ujú. Además que sus letras, además que la época, además que es cancerbero, Ok. o sea, además que un montón de cosas ahí, porque es que igual esta gente de Neutro Shore y esta gente de Soto, esta gente todas de los Valles del Tuy, Sí, y esta sí. gente es como de
de los guetos armados en esos barrios y de ahí salen esos artistas, pues que tienen que mucho ellos, para contar, que tienen mucho, y ese es su forma de contarlo. claro, O ¿no? sea, Y en San marica, Agustín, en Caracas, también hay otras historias de salseros impresionantes, los Primera viven allá sacando talento y ex sí, salserines van y hacen cosas allá con salserín, sí, pero la vuelta es como que es como la típica historia de bar. Aquí pasa con Ryan Castro y aquí pasará con mucha gente y con Bel y con no sé quiéncito en Barranquilla, pues me entiendes eso. O acá en el barrio Antioquia, ¿cuál es el que es el de barrio Antioquia? el Eh, que se, el de la cabeza azul, ¿cómo se llama él? Bless, Bless. ujú, Bless, no, sí, sí. Bless, sí. Esos manes tienen como esas historias de yo era este pelado de barrio, pero mi destino se fue por acá, pero el destino de los otros compañeros siguió el destino de los sí, pelados de barrio, de claro, los pelados de sí, Gilmer sí, Mesa, de sí, los sí, pelados de todos los pelados que han escrito y novelas y crónicas y cosas acá en Medellín, que muchas veces uno puede hacer ese paralelo entre lo barrial, es que toda Latinoamérica da eso, Sao Paulo es la misma cosa, sí. como que en medio de la violencia de sus barriadas o de Sí, la cuando uno violencia. crece en un círculo, la intención, o sea, la pretensión no es que no salga un malabarista, obviamente tenés que hacer malabares para salir adelante. Claro, pero siempre hay como un personaje que brilla más que otros. Obviamente este man no brilló Guardando las proporciones, en pues, su hoy. barrio o en su gueto, sino que le tocó brillar en donde le tocó brillar. Ujú. Porque además pues las historias de cárcel también están muy, ¿cómo se llama? Muy en tendencia, porque hay muchos planteamientos de si es bueno encerrarlos tanto tiempo por estos delitos. O sea, como que hay un montón de Pues, pero planteamientos del mira, por confinamiento. ejemplo, a ese personaje, asumiendo que es el mismo Richard, pues, Sí, porque no sabemos si es el sí, mismo estamos Richard. Sí, especulando. claro. Pero si ese Richardi ya cumplió su condena y Ajá. sigue en el tema carcelario, o sea, Delincuencial sigue siendo parte de ese grupo. de la comunidad carcelaria más no Sí, de la condena. O sea, no él bueno, sigue allá. ok. O sea, es que te estoy hablando de una persona que es el que manda. El tren del desorden. Sí, claro. Y ahora, ¿cómo es que se llama la casa de Marco Music? No, ni idea. Sí, es como, la de Dominicana fue la casa de Alofoque, Ah, esa ok. es como la casa del desorden. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahí Es está. que me acordé como del tren del desastre. ¿El tren del desastre o el tren del desorden? Del desastre. La del Marco es la casa del Ah, ok. desorden. El tren del En todo desastre. caso hay un Pues que caos. estás haciendo alusión como al tren del agua. Sí, ok. Sí, claro. Pero entonces yo caí en ese hueco de, bueno, Ujú. hay historias que uno dice, ay, ¿cómo habrán sido? ¿Cómo debieron ser? ¿Cómo pudieron haber sido? Sí. Pero hay historias que definitivamente lo mejor que pudo haber pasado es que no fueran. Sí, Siento yo que este es mi caso. O sí. sea, como que lo mejor que pudo haber pasado en mi vida fue que, O nunca lo o no, sabremos. no lo sabremos, porque pudo haber sido diferente su vida Sí. si yo hubiera seguido ahí, por Sí, ejemplo. Pudo también. haber sido diferente. Claro, Asumiendo que es el mismo Richard y claro. puede estar yo inventándome una historia y ese man viendo y diciendo como que, hey, un momento, yo no tuve nada que ver con esta vieja. O sí, Claro, una venga. chimba que pasara pues y dijéramos, oye, todo, Fe de olviden todo, ratas. o sea, la pizerita de Men in Black, todo lo que dijimos en pero hasta el momento es una historia brutal. Si fuera verdad, sería brutalísimo. Brutal por lo de la brujería. A mí me parece más teso que la foto en el congelador, que es heavy. Bueno, esa es una de las cosas que a mí me gustaría, por ejemplo, esa es una de las cosas que a mí me gustaría aclarar con el Richard que yo conocí. Claro, O sea, como, como que, what the fuck, o sea, man. primero, esa foto existe porque a mí me la describieron y yo dije, sí existe mía. porque yo tengo más secuencias de ese mismo día. Ok. O sea, tengo más fotos de Dios ese bendiga a mismo nuestra día. mamá Sí. fotógrafa. Y nosotras con la Y cuando cámara a mí jodiendo. cuando a mí me describieron con qué ropa estaba y con qué, hasta con los zapatos, porque estaba en una pose de plano general, o sea, de cuerpo entero, yo dije, parce, sí tengo que ser yo, o sea, sí soy yo. Sí soy yo y si es la No, y uno foto, esas fotos de la infancia y adolescencia las si es tiene la como foto. muy presentes. O sea, una de las cosas sería, que me gustaría a mí es aclarar como que, ¿qué fue eso? O sea, ¿qué fue eso del congelador y si no, o sea, yo no creo en brujería, pero yo sí siento que estuve congelada mucho tiempo. Ok.
Pues, o sea, Heavy. como que yo sí fui un zombie. O sea, sí fui un zombie en ese momento. Quizás en ese momento yo no logré ser relevante para nadie. Porque sí fui un poquito Pero acabaste de tocar algo personaje. ya como para cerrar. Fui un extra del Chavo en ese tiempo. Pero para Incluso cerrar, en mi vida, pues. te iba a decir que en la mía. Porque ese último pedazo de mi vida, para mí tú estás también muy borrada. Ujú. Pero lo acabo de hacer consciente porque yo cuento cosas de esa época, oye, si yo estaba ahí y yo digo, no, sí. Pues, ¿me entendés? Sí, yo era un extra del Chavo. No, pero no era por vos. Porque cuando ya hablamos nos acordamos de lo mismo y decimos, sí, vivimos lo mismo. Pero ¿por qué no me acuerdo? Pues de que estabas ahí. Ujú. Y hay veces que sí me acuerdo, pero hay gente que no se acuerda. Y mira que, pues no estoy diciendo que sí, estabas congelada. No, o sea, es muy raro, Pero es muy raro porque muy- o sea, sí es una sensación que yo Es tuve. una O sea, sensación. una sensación que yo tuve en esa época de mi vida. Porque yo no estaba contigo en ese último año, por ejemplo. Por eso a eso voy. O sea, yo estuve muy sola, Ajá, yo estuve como congelada. sí. Pues es muy raro, es muy raro. O sea, yo no pero creo en brujerías, pero es muy ahora raro. comprendo cosas, porque ese último año para mí, ese primer año acá en Medellín, sin ti, para mí también fue como de soledad, de llanto, de depresión, que uno decía, Dios mío, cuando ya viniste, Ajá. como que volvimos a escribir una historia juntas, ya cada una en su carrera Sí. y eso, pero esa época sí hubo un Sí tuve un bachecito. limbo, Sí, fue un bachecito, limbo. sí. Entonces, sí me gustaría, o sea, Solo por aclarar esa si a mí me parte. dicen, o sea, ¿te gustaría volver a encontrarte con ese personaje? Yo diría, sí, solo para aclarar ese tiempo. Y Sé que es darle demasiado poder a algo tan ridículo como estar congelado en una nevera de una casa que uno no o como conoce. que el man te vea, o sea, que uno dice, puede haber dos cosas. Marcaste toda su vida y O tomó soy súper decisiones a irrelevante. partir de, o va a decir, parce, no me acordaba de vos desde, y Could uno be. dice, ay, Could be no súper fue irrelevante. O sea, puedo importante. ser una persona súper irrelevante en su vida. Puedo serlo. Ok, O sea, pero para mí no lo fue. ok. Sí, no, sin duda no, porque pues, y lo otro es que cuando lo veas, Hueco. No, mentira. No. que cuando lo veas, le digas, sí, podemos hacer un documental. Ya que estamos en esta. Sí, porque es que las cárceles en Venezuela son un tema. Partiendo, o sea, presumiendo que Van es dos la misma van dos persona. episodios donde hablamos de cárceles en Venezuela. Mm, El de las menores en Margarita, con ujú. lo de Nelson Velázquez y Y ahora, con Inquietos, perdón, y ahora. sí. Sí, porque yo sí he hablado de cárceles de Venezuela, pero en Twitter. Sí, no Pues hemos sobre hablado He ahí. explicado cómo es el origen del Tren de Aragua, pues. Claro. Lo he hecho. Claro, claro. ¿Por qué lo sé? Pero son un tema. O Sí, sea, sí. es un tema de estructura social y de estructura criminal muy teso. Sí, claro. Y es una muestrica como de No, lo que ¿vos es te acordás? la Ese es sociedad. otro tema, un tema heavy. Nosotros vivimos en una isla, ¿te acuerdas de Conejeros? Sí, claro. Y te acuerdas que había un man Los mercados populares. que le decían el conejo No, en el mercado. no. Ese es otro malandro. No me acuerdo. Absoluto. No me acuerdo. Bueno, no me en fin, acuerdo. después hablaremos de otros seres que yo no sé si Sintientes, vivientes. que yo no sé si estén vivos, pues, pero fueron parte. O sea, es que hay una particularidad. Yo no fui parte de ningún crew. Pues, El mío. malandril, los malandril nuestros. de Venezuela. No. Pero Pero a mí, estuvimos rodeadas. pero a mí me querían, yo no sé por qué, yo era como la mascotica. O sea, me cogían cariño. Pero es que yo creo que nosotras, dentro de todo, pues sí hemos tenido como un poquitico de conciencita de clase y... Yo creo que es por eso. Y nos hemos como... Conciencita de Conciencita de clasecita y nos hemos como juntado con una gente toda particular en la vida que pues nos ha hecho lo que somos. Pero yo creo que también es por el trato igual. O sea, porque nosotros trato de entrada... igualitario, Sí, sí, nosotros de de entrada pronto. el trato es De muy pronto. igual. De pronto. Pues sí lo vemos porque es una de las críticas que sé que hacen de nuestra vida, pues porque nosotros a las personas que han trabajado para mi papá, para mi mamá, para nosotros, son familia, para nosotros son familia para el resto de la vida. Sí. O sea, sí, o sea, así ya no haya un contrato de por medio, ellos Seguimos ahí, siguen siendo contacto en nuestras vidas. sí, Sí. constante y repetitivo y con llamadas y para saber cómo están, o sea, Sí. se vuelven Sí, para familia. los que nos conozcan, nos vayan conociendo un poquitico, que es un aspecto muy, muy, muy propio de muy nosotros. humano. Sí. No, mentira, no.
Sí, no, pues pero... sí, pero pues no es por Lo que pasa nada. es que vos pues es que vivimos en una ciudad con unos barrios elitistas, con unos barrios deprimidos, como con unas brechas muy, muy amplias, entonces uno como que se mueve en la mitad y tiene como un panorama un poquito Sí, pues hay más conciencia, sí hay claro. conciencia de clase aquí. Ujú. Aquí sí hay conciencia de clase. Aquí donde mi mamá estamos en el comedor grabando, pero aquí en nuestro, ¿cómo se dice? En nuestra hermanazgo o nuestra hermandad hay mucha conciencia, hay mucho de eso. Bueno, love you. Love you. Ay, no. Quedé loca.